Hola, muy buenas. Os voy a explicar la estructura de la palabra. Primero resaltar un error que soléis cometer mucho, que es la estructura de la palabra frente a tipo de palabras según su estructura, que os soléis confundir bastante. Yo voy a explicar la estructura de la palabra. La palabra se puede dividir en varias unidades, el lesema o raíz y morfema. Lesema o raíz es la parte que aporta el significado fundamental a la palabra. Por ejemplo, en niños, ni sería la, la raíz. Hay que tener cuidado con dos cosas, que puede ser hay palabras que parecen que tienen la misma raíz, pero en realidad no tienen ninguna relación sus significados. Por ejemplo, panadero y pandereta parecen que tienen la misma raíz, pero sus significados no tienen nada que ver. También hay palabras que parecen que no tienen la misma raíz, pero sin embargo sí es la misma. Lo que pasa es que ha variado. Por ejemplo, leche y lácteo. Eh, los morfemas son el resto de la palabra y hay dos tipos, flexivos y derivativos. Los flexivos aportan un significado gramatical de género, número, tiempo, modo, aspecto, etc. Y hay dos tipos, de género y número. Estos serían los morfemas. Y de designancia verbal, por ejemplo, estar o estaré, que aportan un significado de tiempo, modo, aspecto. Los morfemas derivativos se añaden un nuevo significado a la raíz y se añaden delante o detrás de ella. Hay tres tipos, prefijos, sufijos e interfijos. Los prefijos se añaden delante de la raíz, puede haber más de uno y aportan un significado de negación, lugar, etc. Por ejemplo, confiar, desconfiar, de negación. Los sufijos se añaden detrás de la raíz y también puede haber más de uno. Por ejemplo, tenemos abuela, abuelita. Y los interfijos no aportan ningún significado, sino se añaden por cuestiones fonéticas, para que suene bien. Y aquí, por ejemplo, sol, solecito, este ez sería un interfijo, ito sería un sufijo. Y hasta aquí la explicación de los morfemas derivativos. Y ahora os voy a dejar con mis compañeras Lorena y María, que van a hacer un análisis morfológico de la palabra. Hola, yo soy María. Y yo soy Lorena, y vamos a hacer algunos ejemplos sobre morfología. Vamos a ver el sustantivo. Por ejemplo, vamos a analizar la palabra agente. Sería un sustantivo común, individual, concreto, porque yo un agente lo puedo ver y lo puedo tocar. Contable, porque también lo puedo contar. Un agente, dos agentes, tres agentes. Animado, porque tiene vida. Sirve para masculino y femenino, pero en este caso es singular y palabra primitiva porque no está compuesto por ningún morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es masculino o femenino? Buena pregunta. Dependiendo del contexto sabemos qué género es. Por ejemplo, el agente era físicamente musculoso. Aquí sabemos que es masculino por el artículo que es masculino y por el adjetivo que también nos indica que es un chico. Y otro ejemplo sería, la agente me hizo el test de alcoholemia. Aquí sabemos que es femenino por el artículo. Depende del contexto. Luego vamos a ver el análisis de las conjunciones. Las conjunciones tienen dos rasgos. Tenemos que decir el nombre y el tipo. Por ejemplo, y sería de nombre conjunción y tipo coordinada copulativa. Y otro ejemplo es pero, que sería conjunción coordinada adversativa. Mucho. ¿Qué es? Es un adjetivo determinativo si es variable y acompaña al sustantivo. Por ejemplo, he bebido muchos zumos. Muchos acompaña zumos, que sería el sustantivo, y se presenta en plural, por lo que es variable. Y también sería pronombre si es variable y sustituye al sustantivo. Por ejemplo, he bebido mucho. Mucho en este caso no acompaña a nada, por lo tanto sería pronombre. Otro ejemplo sería he bebido mucho. Aquí mucho se presenta invariable, por lo que sería un adverbio. Depende del contexto, muy importante. Los adverbios.
Un ejemplo sería rápidamente, que sería adverbio de modo y palabra derivada por el sufijo. ¿Y por qué es un adverbio de modo? Buena pregunta. Porque responde a la pregunta ¿cómo? Y un ejemplo sería la niña actuó rápidamente. Tú haces la pregunta ¿cómo actuó la niña? Rápidamente. Ahí le atado. El adjetivo calificativo apocopado. Un ejemplo sería buen, que sería adjetivo calificativo porque describe una cualidad de algo o de alguien y está en grado positivo porque muestra la cualidad de forma neutra. Sería masculino y singular. ¿Y cómo sé si la palabra está apocopada? Te explico, lo sabemos porque pierden su última sílaba o vocal. El ejemplo sería el buen hombre porque si pusieras el buen hombre lo ayudó no suena bien. Muy bien. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy.